Europa. It's a protein that we have absolutely no use for. Es una proteína que no tenemos ningún uso para ella. So we've been dumping it in the river. Nosotros la tiramos al río. The government told us to stop. El gobierno nos dijo que teníamos que parar de tirarla al río. Because the rivers were overgrowing. El río estaba creciendo exageradamente. Very interesting. Era algo muy interesante. So, Dr. Bonos, you're studying protein biochemistry. Maybe you can find some use for this protein. Entonces le dice, doctor Bunos, decía la nota, usted que estudia la química de la nutrición, podría encontrar algún uso para este producto. So he took a group of laboratory animals that he was studying and he fed them this white protein powder. Bueno, tomó algunos animales de laboratorio con el que estaba trabajando y les dio de tomar o de comer, los nutrió con este polvo. So look what he found about 2 years later. Miren lo que encontró 2 años después. These animals were living anywhere between 30 and 50% longer. Los ratones, los animales, vivían entre el 30 y el 50% más. It's not like we were stretching out their lifespan. No es que estábamos estrechando su vida. It's just when we challenged them with infectious disease or we challenged them with carcinogens, they were more resistant. Cuando los probábamos con infecciones o con carcinógenos, eran más resistentes. Now, this was exciting. Esto es terriblemente entusiasmante, terriblemente emocionante. And certainly we had to figure out what was going on. Así que decidieron que tenían que hacer algo de qué es lo que estaba pasando. It took at least another 2 years before we figured it out. Tomó 2 años hasta que se dieron cuenta. And finally we figured out that this white protein was raising a substance in these animals called glutathione. Ahí sí se dieron cuenta de qué es lo que estaba pasando, y era que estaba aumentando en estos animales el nivel de una sustancia llamada glutatión. This was not easy to do because back then very few people knew about glutathione. No fue fácil hacerlo porque pocas personas sabían acerca de glutatión. And as Dr. Shulkoff so eloquently told you before, we can't live without glutathione. No podemos vivir sin glutatión. Here's another number that changes all the time. Este es otro número que cambia constantemente. This slide is actually up to date. Esta diapositiva está actualizada. Up to date or outdated? Up to date. This was real. Perfect. Actualizada. So you don't have enough paper in your printer for a year to accept all the articles that you're going to find on glutathione. Ustedes no van a tener suficiente papel en sus printers, en sus impresoras, para imprimir todos los artículos que aparecen acerca de glutatión. Well, let's just take a quick look at some of the roles of glutathione. Vamos a tomar una idea de cuáles son las funciones del glutatión. Remember the word idea. Recuerden la palabra idea. What does this stand for? ¿Por qué hay que recordarlo? I stands for the immune system. La I es del sistema inmunológico. When you read these articles, you'll realize that glutathione is actually food or nutrition for the immune system. Cuando ustedes leen estos artículos, se dan cuenta que el glutatión es la comida, es de todos los días, justamente del sistema inmunológico. The D stands for detoxification. La D va por desintoxicación. I tell people
Yo le digo a la gente, that next to water, después del agua, there's no more important detoxification substance in our body than glutathione. que no hay ninguna sustancia más importante para detoxificar que el glutatión. Cigarette smoke, automobile exhaust, El cigarrillo, el caño de escape de los automotores, pesticides and herbicides, pesticidas, herbicidas, heavy metals like mercury, metales pesados como el mercurio, many of the drugs that we see. muchas de las drogas que nosotros vemos. I could show you a slide. I could show you 20 slides in a size 4 font of substances that require glutathione for their detoxification. Yo puedo mostrar hasta 30 diapositivas con sustancias que necesitan del glutatión para detoxificarse. E stands for energy. La E es de energía. And as Dr. Shulkoff showed you before, Como el doctor Sholkoff les dijo antes, the mitochondria, which are little batteries in our cells, nuestras mitocondrias, la batería de nuestras células, they would literally burn up from oxidative stress if it wasn't for glutathione. si estas mitocondrias se quemarían literalmente si no fuese porque la célula tiene glutatión. So the only way to keep these batteries cool, the only way to keep these batteries going is by supplying them with a constant supply of glutathione. La única manera de mantener estas baterías frías sin que se recalienten es que el glutatión pueda limpiar la célula. Finally, A for antioxidant. Finalmente la A por antioxidante. You'll see scientists refer to glutathione as the master antioxidant. Ustedes van a ver los científicos hablando del glutatión como el antioxidante maestro. The reason why we use the word master El motivo por el cual usamos la palabra maestro, because no other antioxidant we know between 2,000 and 4,000 antioxidants. None of these antioxidants can function without the presence of glutathione. nosotros conocemos entre 2.000 y 4.000 antioxidantes y se llama maestro debido a que ninguno de estos antioxidantes puede actuar sin la presencia del glutatión. So if you have good glutathione levels, Si usted tiene buenos niveles de glutatión, vitamin C will work better, vitamin E will work better, your fruits and your vegetables will work better. la vitamina E, la vitamina C, sus frutos y sus frutas y sus vegetales van a trabajar mejor. So this, I think, is my most important slide for you to remember. Esto es lo que yo pienso que es la diapositiva más importante. You're going to see a lot of supplements out there that are actually glutathione. Ustedes van a ver un montón de suplementos en distintos lugares que son realmente glutatión. Human beings, when they eat glutathione, will never raise their body's glutathione levels. Cuando el humano come glutatión, toma glutatión, nunca va a aumentar el nivel de glutatión de su cuerpo. We have many digestive enzymes that absolutely break down glutathione. Nosotros tenemos muchas enzimas digestivas que van a destruir o trabajar sobre el glutatión. Glutathione must be made inside of your cells. El glutatión tiene que ser hecho adentro de tus propias células. And the way to do that is to give your cells the building blocks so they can make glutathione. La manera de hacerlo es darle los bloquecitos para que puedas construir glutatión adentro de las células. So, Immunical, it's not magic, it's not a black box, it's very easy to explain. Entonces, glutatión y inmunocal, no es una cosa mágica, no es
richest source of glutathione precursors that you could find. El inmunocal es el más rico de todos los nutrientes que vos podés encontrar para fabricar glutatión. Okay, so now we knew how this white powder worked. It raises glutathione. Ahora sabemos cómo este polvo blanco actuaba, aumenta el glutatión. So we can continue our research and focus on areas where we found out that glutathione was missing. Entonces ahora sí podemos investigar donde necesitamos hacer investigación sobre donde el glutatión es bajo o está faltando. The first human study we did was in AIDS, HIV. El primer estudio humano fue en pacientes con virus del HIV. The literature was telling us that AIDS patients, by definition, were glutathione deficient. La investigación nos decía que los pacientes con SIDA eran bajos o deficientes de glutatión. So we got the approval to do our first human study. Nosotros conseguimos una aprobación para hacer nuestro primer estudio en humanos. And when we published this, everybody paid attention. Y cuando esto fue publicado, todo el mundo prestó atención. We were taking guys who weighed 80 and 90 pounds and getting them back to work. Nosotros tomábamos personas que solamente pesaban 80 o 90 libras, 40 kilos o menos, y los mandábamos, lográbamos que vayan nuevamente a trabajar. We were improving their viral loads. Mejorábamos su nivel de virus en sangre. We were improving their lymphocyte counts. Nosotros mejorábamos el nivel de linfocitos. Most specifically, AIDS patients are low in a lymphocyte called a CD4 lymphocyte. Especialmente los pacientes con SIDA son bajos en los famosos linfocitos CD4. And statistically, we showed incredible improvement. Nosotros estadísticamente mostramos excelentes mejoramientos en esos niveles. So everybody started paying attention. Entonces todo el mundo empezó a prestarnos atención. We got funded from the Canadian government. Nosotros conseguimos fondos del gobierno canadiense. McGill started putting in lots of manpower. Excuse me. McGill University was supporting us. La Universidad de McGill empezó a soportarnos, empezó a mantenernos. People from across the world wanted to do studies with us. Personas en todo el mundo empezaron a querer hacer estudios con nosotros. This is Mark Weinberg. He was the head of the International AIDS Research Council for 3 terms. He wrote on immunocal and AIDS. Este es el doctor Weinberg, fue 3 años seguidos el director del consorcio de virus de HIV y él escribió sobre inmunocal. And of course, as you mentioned before, Eduardo, Dr. Luc Montagnier on the immunic. Como yo lo mostré, el doctor Luc Montagnier, premio Nobel de Medicina. So we went from doing studies in we went from AIDS, we looked at hepatitis, we looked at other infectious disease. Fuimos desde SIDA, después fuimos a otras enfermedades como hepatitis y otras infecciones. We looked at cardiac disease, we looked at pulmonary disease, we looked at the full spectrum of pathology. Nosotros miramos enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, todo el espectro de enfermedades. And then we moved on to healthy individuals. Y después nos movimos a personas que son sanas. We were taking, sorry, a little bit of internet lag, sorry. Can you hear me? Yep. Yes. We
we showed improvement in muscular function in high-level athletes, and we just kept on going. Nosotros inclusive mostramos en atletas mejoramiento en la función muscular y fuerza, y seguimos y seguimos. So right now what we're focusing on is the brain. Nosotros ahora estamos enfocados al cerebro. We're looking at a problem called mild cognitive impairment. Estamos ahora mirando en la insuficiencia cognitiva leve. This is a pre-Alzheimer's state. Esto es un estado pre-Alzheimer. This is where older people are very functional, but their memory is slipping. They forget where their keys are. Esto es un estado donde las personas son funcionales, pero las personas se olvidan dónde están las llaves, se olvidan de dónde están, donde algunos pequeños espacios de memoria. So what we've done, ¿qué es lo que hicimos? We've taken an MRI machine and did specific work to it. Y nosotros lo que hicimos es tomar una máquina de resonancia nuclear magnética so that it can look at glutathione levels in a living brain. Y esta máquina, la resonancia nuclear magnética, pueda mirar el nivel de glutatión en una persona, en un cerebro de una persona. So we're taking half these people, putting them on a placebo, and the other half giving them the immunical. Y estamos poniendo la mitad de estas personas, le damos placebo, y a la otra mitad le estamos dando inmunocal. And we're going to scan their brains to look at their glutathione levels. Y vamos a hacer un scan, una resonancia magnética, para ver a los niveles de glutatión. And we're going to correlate it with their degree of cognitive impairment. Lo vamos a relacionar y correlacionar con su grado de insuficiencia cognitiva. Do you know anybody else who's doing that kind of research? ¿Ustedes conocen a alguien que está haciendo ese tipo de investigación? This is the kind of thing that makes people very proud to be associated with this company. Eso es lo que hace que la gente esté orgullosa de estar en esta compañía. We've also done a lot of work in an area called Estamos haciendo un montón de estudios en un área llamada prehabilitación, en vez de rehabilitación. So we take people before they have surgery, before they have chemotherapy. Tomamos personas antes de que hagan su quimioterapia o su cirugía. We get them to exercise, we give them psychological counseling. Hacemos ejercicio, les hacemos hacer ejercicio, les hacemos dar consejo psicológico. And we treat them, we pre-treat them the nutritional event. Los tratamos en forma previa a la cirugía, la quimioterapia, con un nutriente. And of course, we use the immunical. O sea que, por supuesto que usamos inmunocal. They get out of the hospital faster. Ellos salen del hospital más rápido. They have less complications. Tienen menos complicaciones. They get to work faster. Ellos retornan al trabajo más rápido. They're in better physical condition. Tienen mejor condición física. This is changing the way people are practicing medicine. Esto es, estamos cambiando la forma en que las personas practican la medicina. I was invited to China to speak about this. Yo fui invitado a China para hablar acerca de esto.
And in fact, after showing them our research results, después de mostrarles los resultados de nuestra investigación, the Chinese central government made the decision that they were going to pursue this strategy. El gobierno central de China decidió que iba a seguir esta estrategia. We're also looking at head trauma. Estamos también mirando acerca de trauma o confusión de la cabeza. Right now, there's really not much that medicine can offer for people who suffer from concussions. En este momento no hay mucho que la medicina pueda ofrecer acerca de las personas que tienen trauma de cabeza o confusiones. The first group that wanted us to look at this was the military, for obvious reasons. Los primeros que estuvieron interesados en esto fueron los militares, por razones obvias. But strangely enough, it seems we're more likely to get our funding from American football. Pero aunque parezca mentira, parece que vamos a obtener increíblemente fondos acerca de los veteranos del fútbol americano. Because they're talking about stopping football because of head injuries. Están hablando de parar el fútbol americano debido a los golpes de cabeza. So I'm not going to keep you much longer. I'm just going to show you some slides that you could take pictures of some of the studies that we've done in the brain. No los voy a detener mucho más, pero quiero que tomen nota o fotos de investigaciones importantes que se están llevando a cabo. We have other studies that are ongoing. Los otros son los que ya se hicieron, estos los que se están llevando a cabo actualmente. We have other studies that are in the works we're making applications for. Estos son los estudios que están en el trabajo para hacer aplicaciones. And in my last book, y en mi último libro, I had to make a whole new section just on glutathione and the brain. Yo tuve que hacer una sección y un capítulo totalmente extra acerca del cerebro y el sistema nervioso. And just look at this list. Everything from Alzheimer's to psychiatric problems to sleep problems. It's an enormous list. Exactamente, es una lista enorme desde el Parkinson hasta Alzheimer y desde la psiquiatría hasta el autismo. And that's just brain. Eso es solo en el cerebro. Just think of all the other potential clinical applications that you could use by increasing glutathione levels. Imagínense todas las otras potenciales beneficios que puede tener aumentar el glutatión. And I'm hoping that Dr. Shulkoff will invite me back onto this conference and maybe we'll look at some of these areas. Espero que el doctor Shulkoff me invite a esta conferencia y podemos incluir algunas de estas áreas. Doctor, I truly appreciate your help. I truly appreciate this conference, and my suggestion will be to do through Vive tus sueños, su gestión,